El miércoles 24 de abril de 2024, Pedro Sánchez publicó una carta para avisar a la ciudadanía que suspendía toda su agenda como presidente del gobierno de España, para reflexionar hasta el lunes 29 sobre si seguiría al mando del gobierno o dimitiría. ¿Qué maniobra oculta habrá tras este hecho? Sánchez publicó esta carta en sus redes sociales, cuando se hizo público que su mujer, Begoña Gómez, estaba siendo investigada por el juzgado número 41 de Madrid. Este juzgado admitió una demanda contra la esposa de Pedro Sánchez presentada el 9 de abril. La acusación era por tráfico de influencias. La organización acusadora es el Sindicato de Funcionarios Públicos Manos Limpias. Esa es su denominación oficial, pero muchas voces la consideran una organización opaca y ultraderechista. Sea así o no, el caso es que la investigación ha comenzado contra Begoña Gómez y se convirtió en un clamor a voces. De momento, la investigación está en la fase inicial, lo que se conoce en derecho como diligencias previas, es decir, una fase de recopilación de pruebas para determinar si tiene o no sentido abrir un juicio. Si sí que hubiera pruebas, el proceso penal se abriría iniciándose con la fase de instrucción. Si la fase de instrucción, donde se investiga más a fondo y se citan a testigos, llegase a prosperar, entonces podría emitirse por un juez un auto de apertura de juicio oral. Y comenzaría la fase intermedia, fase previa al juicio propiamente dicho. En esta fase se presenta la acusación formal y las partes preparan y presentan sus alegaciones de acusación y defensa. Aquí se realizan las pruebas periciales y potencialmente es donde se pueden alcanzar acuerdos previos al juicio. Por ejemplo, el acusado puede aceptar su culpa a cambio de una condena más benévola. Después de esta fase, si no hay acuerdos, se llega al juicio oral, la fase final, que es la que todos los legos en la materia entendemos por juicio, donde el acusado pasa por el proceso ante el juez para dilucidar su culpabilidad y donde se dicta sentencia. Mi hipótesis es que Pedro Sánchez no va a dimitir. Ya conté en mis vídeos Pedrito Majareta y Vox y la nueva cara del franquismo que Pedro Sánchez tiene en realidad un complejo de inferioridad tan grande que necesita imaginarse que destaca sobre la media. Para ello, necesita creerse grande ocupando un puesto de renombre meramente formal, aunque para ello deba favores a tantos bribones que en realidad deba obedecerlos, llegando a la contradicción de ser, en la práctica, el felpudo de todos ellos. La estrategia es, en mi opinión, lanzar una gran bomba de humo que impida detectar sus movimientos. Esa sería la función de la carta. Todo el mundo hablará de ella. Y todos debatirán sobre si Sánchez dimitirá o no, sin preguntarse qué estará haciendo hasta el lunes 29 de abril. Muchos creerán que estará consolando a una esposa llorosa y asustada ante una futura condena, o que estará reflexionando sobre si vale la pena el sacrificio de la presidencia ante un ataque al amor de su vida. Yo creo que no ha perdido ni un segundo. Ha presentado la carta como una excusa para interrumpir sus responsabilidades de presidente que le hubieran ocupado todo el tiempo para dedicar todas sus horas a mover sus contactos e influencias y visitar incluso presencialmente a todas las personas implicadas en este proceso judicial. Puede que incluso active presiones hacia ellas para evitar que el juicio avance más allá en las fases que antes he contado. Incluso si su esposa fuera absuelta finalmente, su ya muy maltrecha imagen no soportaría la celebración del juicio oral. Esa es mi opinión, pero puedo equivocarme. Los que ya sepan el contenido de la carta y el motivo de la imputación de Begoña Gómez, podéis dejar aquí el vídeo y escribirme en los comentarios cuál es vuestra hipótesis sobre la verdadera estrategia de Sánchez. A continuación, contaré, para los que no lo sepan aún, el porqué de la acusación sobre Begoña Gómez y analizaremos el texto del presidente comentando lo más importante y veremos por qué este hombre tan poco válido es un llorón aparte de un culirroto. La acusación afirma que Begoña Gómez habría cometido el delito de tráfico de influencias presuntamente por haber aprovechado su posición de primera dama para beneficiar a empresarios que conseguirían a través de ella concesiones públicas para sus negocios y a cambio de ello ocupar ella puestos importantes por la influencia de esas mismas empresas. Este canal defenderá siempre la presunción de inocencia, por ello contamos que supuestamente Begoña Gómez habría intercedido en 2020 para que la consultora del empresario Carlos Barrabés consiguiera varias concesiones económicas por el ente público Red-E. Red-E financia con fondos europeos proyectos para el avance digital.
A su vez, las empresas de Carlos Barrabés habrían financiado e impulsado un máster de transformación social competitiva en la Universidad Complutense de Madrid, que casualmente pasó a ser co-dirigido por Begoña Gómez. Para dirigir un máster, normalmente hay que ser catedrático o similar. Lo curioso del caso es que la esposa del presidente carece de formación universitaria. También se la acusa por haber sido la persona clave para que Air Europa, una compañía aérea española en dificultades en la pandemia, en 2020 fuera rescatada con préstamos estatales de más de 600 millones de euros. Presuntamente, Begoña Gómez habría ayudado a Air Europa por deber favores al grupo empresarial Globalia, al que la aerolínea pertenece. Globalia habría creado anteriormente una empresa llamada Wakalua, que habría financiado una fundación que a su vez financió el African Center del IE University. El African Center se creó en agosto de 2018, justo 2 meses después de que Pedro Sánchez fuera investido presidente. Begoña Gómez fue nombrada la directora de ese centro en África. Así, supuestamente, la primera dama habría rescatado a la aerolínea para devolverles el favor de haber creado una institución para que ella ocupara allí un alto cargo. Ella estuvo al mando del African Center hasta febrero de 2022. Luego, ese supuesto intercambio de favores encaja en el tiempo. La IE University, también conocida como Instituto de Empresa, con el campus universitario en Segovia y responsable de la creación del African Center, se resistía a proporcionar los patrocinadores del proyecto africano. Pero al final se supo que Globalia estuvo detrás, entre otros. Y la propia Globalia ha tenido que reconocer encuentros secretos entre su consejero delegado Javier Hidalgo y Begoña Gómez, supuestamente relacionados con la concesión del rescate a Air Europa. Al abrirse diligencias judiciales para investigar a la mujer de Sánchez y conocerse por todos, Sánchez publicó la famosa carta. Con ella demuestra que no sabe hacer otra cosa que lloriquear. Miente en ella, como hace siempre, y trata en vano de aparecer como la eterna víctima. Este hombre, a día de hoy, es abucheado por el pueblo español allá donde va. Nadie cree una palabra de lo que dice y tiene que soportar ridículo tras ridículo cada vez que hace alguna aparición pública. Una de las últimas ha sido la que le ha hecho acreedor del apodo de culirroto. El 15 de abril de 2024, cuando hablaba en el Hospital Universitario Central de Oviedo, le gritaron desde un piso más arriba que por 7 votos tenía el culo roto. Se lo dicen porque en una de sus enésimas mentiras él había dicho en televisión que no podía amnistiar al fugado de la justicia Carles Puigdemont, porque la amnistía era inconstitucional. Estas declaraciones fueron hechas apenas 3 días antes de estas últimas elecciones generales del 23 de julio de 2023. Puigdemont huyó de España tras cometer delitos de todo tipo en su intento de independizar a Cataluña cuando fue presidente de esta comunidad autónoma. Sánchez ya prometió en aquella época traer de vuelta al fugado para que fuera juzgado, y como sabemos, lo ha incumplido. Pero Sánchez siempre puede superarse en la mentira. Como Sánchez perdió estas últimas elecciones del 23 de julio, para superar al PP, el partido más votado, tuvo que aliarse con todo tipo de partidos indeseables y minoritarios, incluso los 7 diputados del partido de Puigdemont, para ser investido presidente. La condición para tener esos 7 votos era crear una ley de amnistía a medida de Puigdemont y todos sus colaboradores. Sánchez aceptó y está en el proceso de sacar como sea esa ley adelante. Su falta de escrúpulos y descaro son indiscutibles. El grito del ciudadano opositor en el hospital sería una metáfora en la que Sánchez sería tan rastrero de dejarse sodomizar por Puigdemont con tal de poder ser presidente contando con los votos de los diputados del prófugo. Para colmo, en la carta trata de aparecer como una hermanita de la caridad atacada injustamente. El texto dice así: no suele ser habitual que me dirija a usted a través de una carta. Sin embargo, la gravedad de los ataques que estamos recibiendo mi esposa y yo, y la necesidad de dar una respuesta sosegada, me hacen pensar que esta es la mejor vía para expresar mi opinión. Le agradezco, por tanto, que tome un poco de su tiempo para leer estas líneas. Como ya sabrá, y si no, le informo, un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra mi mujer, Begoña Gómez, a petición de una organización ultraderechista llamada Manos Limpias, para investigar unos supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios.
Por lo que parece, el juez llamará a declarar a los responsables de 2 cabeceras digitales que han venido publicando sobre este asunto. En mi opinión, son medios de marcada orientación derechista y ultraderechista. Como es lógico, Begoña defenderá su honorabilidad y colaborará con la justicia en todo lo que se la requiera para esclarecer unos hechos tan escandalosos en apariencia como inexistentes. En efecto, la denuncia de Manos Limpias se basa en supuestas informaciones de esa constelación de cabeceras ultraconservadoras arriba referida. Subrayo lo de supuestas informaciones porque tras su publicación hemos ido desmintiendo las falsedades vertidas al tiempo que Begoña ha emprendido acciones legales para que esos mismos digitales rectifiquen lo que sostenemos son informaciones espurias. Esta estrategia de acoso y derribo lleva meses perpetrándose, por tanto, no me sorprende la sobreactuación del señor Feijóo y el señor Abascal. En este atropello tan grave como burdo, ambos son colaboradores necesarios junto a una galaxia digital ultraderechista y la organización Manos Limpias. De hecho, fue el señor Feijóo quien denunció el caso ante la Oficina de Conflicto de Intereses pidiendo para mí de 5 a 10 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. La denuncia fue archivada doblemente por dicho organismo, cuyos funcionarios fueron descalificados posteriormente por la dirigencia del PP y de Vox. Seguidamente, instrumentalizaron su mayoría conservadora en el Senado, impulsaron una comisión de investigación para, según dicen, esclarecer los hechos relacionados con este asunto. Como es lógico, faltaba la judicialización del caso. Es el paso que acaban de dar. En resumen, se trata de una operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire para intentar hacerme desfallecer en lo político y en lo personal atacando a mi esposa. En estos primeros párrafos, Pedro Sánchez afirma lo esperable, que su esposa y él son unos angelitos y que todo es una trama de los principales partidos de la oposición. Yo creo que todos tenemos derecho a un juicio justo y que Begoña Gómez será inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso debería determinarlo un juez, no Pedro Sánchez. Pero sigamos leyendo, porque aquí empieza su delirio de grandeza y su increíble capacidad para mentir a toda España afirmando lo contrario a la realidad y a sus actos, y lo hace sin pestañear. El texto sigue así. No soy un ingenuo, soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa. Como soy también plenamente consciente de que los ataques que sufro no son a mi persona, sino a lo que represento, una opción política progresista, respaldada elección tras elección por millones de españoles, basada en el avance económico, la justicia social y la regeneración democrática. Sánchez tiene una imagen distorsionada y vanidosa de sí mismo, y a la vez miente como un bellaco. No es progresista, va contra su pueblo, porque crea privilegios para una casta política de delincuentes, creando perdones especiales para ellos cuando estos intentaron romper la nación. Los eleva así a aristócratas de otros tiempos remotos por encima de la plebe. No ha sido respaldado por el pueblo elección a elección. Perdió las autonómicas estrepitosamente, por eso convocó las generales desesperado al día siguiente y volvió a perder. No hay avance económico. Las familias proletarias nos enfrentamos a una inflación que no nos permite poner la calefacción en invierno. Sé muy bien de lo que hablo. No hay regeneración democrática, sino degeneración. Tenemos un dirigente político que miente por sistema y parasita las instituciones manejándolas a su antojo para sus oscuros fines. Y el llorón sigue así. Esta lucha comenzó hace años, primero con la defensa que hicimos de la autonomía política de la organización que mejor representa a la España progresista, el Partido Socialista. Pugna que ganamos. Segundo, tras la moción de censura y las sucesivas victorias electorales de 2019, el sostenido intento de deslegitimación del gobierno de coalición progresista al calor del ignominioso grito de "que te vote chapote". Tampoco pudieron quebrarnos. El último episodio fueron las elecciones generales del 23 de julio de 2023. El pueblo español votó mayoritariamente por el avance, permitiendo la reedición de un gobierno de coalición progresista en contra del gobierno de coalición del señor Feijóo y el señor Abascal, que auguraban las baterías mediáticas y demoscópicas conservadoras. La democracia habló, pero la derecha y la ultraderecha nuevamente no aceptaron el resultado electoral. Fueron conscientes de que con el ataque político no sería suficiente y ahora han traspasado la línea del respeto a la vida familiar de un presidente del gobierno y el ataque a su vida personal. Sin ningún rubor, el señor Feijóo y el señor Abascal y los intereses que a ellos les mueven han puesto en marcha lo que el gran escritor italiano Umberto Eco llamó la máquina del fango, esto es, tratar de deshumanizar y deslegitimar al adversario político a través de denuncias tan escandalosas como falsas.
Esta es mi lectura de la situación que vive nuestro querido país, una coalición de intereses derechistas y ultraderechistas que no toleran la realidad de España, que no aceptan el veredicto de las urnas y que están dispuestos a esparcir fango con tal de, primero, tapar sus palmarios escándalos de corrupción y su inacción ante los mismos. Segundo, esconder su total ausencia de proyecto político más allá del insulto y la desinformación. Y tercero, valerse de todos los medios a su alcance para destruir personal y políticamente al adversario político. Se trata de una coalición de intereses derechistas y ultraderechistas que se extiende a lo largo y ancho de las principales democracias occidentales y a las que les garantizo responderé siempre desde la razón, la verdad y la educación. La cara de cemento de este Pinocho patológico es digna de estudio. Se atreve a decir que él hablará desde la razón y la verdad cuando es su antítesis hecha persona. Nombra al Partido Socialista, al que tantas veces yo he votado en el pasado, cuando por culpa de él ya ni es socialista, ni obrero, ni español. Ahora parece una mafia de indeseables. Habla de una conspiración de los partidos de derecha contra un familiar suyo, cuando la Fiscalía, que depende del gobierno, ha filtrado datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Repito hasta la saciedad que detesto al PP. Pero en este caso hay que decir que el caso de la pareja de Ayuso es una creación para desviar la atención sobre los casos de corrupción que salpican al PSOE. Vamos sabiendo que personas afines al partido hicieron negocio ilícito durante la pandemia disfrazándolo tras la compra de material sanitario. Para que no se hablara de ello, filtraron información confidencial sobre irregularidades fiscales de la actual pareja de Ayuso, la presidenta de Madrid, que para colmo habrían sucedido antes de ser su pareja. Yo no puedo entender un juego más bajo y a la vez más ineficiente que este. Como Ayuso comenzó su relación sentimental con este hombre después de los supuestos hechos delictivos, si es que lo son, pues ella está libre de toda culpa y quedará judicialmente libre de cualquier proceso, pase lo que le pase a su pareja. Hasta el Colegio de Abogados de Madrid ha denunciado en marzo a la Fiscalía por este hecho, por haber filtrado secretos fiscales de un particular. Y luego Sánchez habla de fango. Yo quiero una izquierda limpia y que por su virtud arrase en las elecciones. Sánchez representa un cáncer en la izquierda, es un mal perdedor que trata de conseguir con trampas lo que por su inutilidad no puede. Nos dice también que le gritaban que te vote Chapote, cuando no es más que una expresión de la realidad. Chapote es el alias de un terrorista con asesinatos a su espalda. Sánchez repitió hasta la saciedad que no pactaría con Bildu, formación heredera de Batasuna, el brazo político de la banda terrorista ETA. Hoy Bildu es uno de sus socios, como todos aquellos que lo invistieron y mantienen en el gobierno. Y miente varias veces más al insistir en que el pueblo ha decidido que él sea presidente. Miente porque ha perdido las elecciones y los que votaron por él lo hicieron con una promesa de no amnistía que ahora incumple. No tiene legitimidad alguna. Terminemos el escrito. Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es, ¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas, y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también. Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor. A pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política y mediática han tratado de hacer de mí, nunca he tenido apego al cargo. Ja, ja, ja. Sí lo tengo al deber, al compromiso político y al servicio público. Yo no paso por los cargos, hago valer la legitimidad de estas altas responsabilidades para transformar y hacer avanzar al país que quiero. Todo ello me lleva a decirle que seguiré trabajando, pero que cancelaré mi agenda pública unos días para poder reflexionar y decidir qué camino tomar. El próximo lunes 29 de abril compareceré ante los medios de comunicación y daré a conocer mi decisión. Gracias por su tiempo. Atentamente, Pedro Sánchez. Así acaba su comunicado. Qué tipo más cínico y despreciable, que se atreve a afirmar todo del revés. Claro que se aferra al cargo y seguirá en él cuando haya asegurado la impunidad de su esposa. Estos días los estará dedicando a eso. El cumplir con sus responsabilidades y su pueblo poco le importan. Necesitaba tiempo libre y su agenda era un estorbo. La carta es su biombo para ocultarse. No puedo afirmarlo, pero esta es mi sospecha. Cuéntame, ¿cuál es la tuya?